se lo busca como historiador, pero no puede haber nada más lejos de un historiador, nada menos parecido que un novelista. Es como cuando en el siglo XVIII buscamos grandes literatos y estudiamos en bachillerato el informe sobre la ley agraria, que es lo que hay en el siglo XVIII, ¿verdad? Porque Jovellanos se escribe bien y entonces se estudia como obra literaria el informe sobre la ley agraria, que no puede tener nada... Bueno, pues a Salvador González Anaya se lo lee como una especie de historiador, como recopilador de hechos veraces, que muchas veces lo es, pero es que es un novelista, esto conviene no olvidarlo. Y precisamente lo que quería leer, y he aprovechado la pausa, que creo que sí, quería dar una muestra de su escritura, eso es, sencillamente eso, así cogida al azar, porque me ha hecho gracia, vamos, para que se vea cómo escribe. Y bien, simplemente voy a leer una columna al azar de Rebelión, de las primeras obras, porque ya digo que estas no son las obras completas. En Wikipedia es fácil ver la lista completa, que incluye la poesía que no está aquí. Canto sin eco, de 1899, y Medallones, de 1900. Pero a Salvador González Anaya no le gustaba su poesía, así que no la incluyó en la obra completa. Y las novelas son Rebelión, 1905, La sangre de Abel, 1915, El castillo de Irás y no volverás, 1921, Las brujas de la ilusión, 1923, Nido de cigüeñas, 1927, La oración de la tarde, 1929, Nido real de gavilanes, me suena solo Nido de gavilanes. A ver, el índice está al principio. Nido real de gavilanes, yo diría que solo Nido de gavilanes. No hay índice. En una obra de, yo que sé, 2000 páginas que tendrá esto, doble columna, no hay índice, 1801 páginas. Bueno, y acaba... no hay índice. ¡Qué horror! No hay índice, y por cierto que se imprimió en Madrid. Bueno, claro, no se va a imprimir en Málaga. Pues no hay índice. Creo que he perdido la cita que quería hacer. Nada, aquí está el índice. Sí, creo que he perdido la cita. Rebelión, La sangre de Abel. Bueno, Nido real de gavilanes, 1931. Las vestiduras recamadas, 1932. Esto no recoge desde luego antiguas tradiciones, sino que está hecho casi al momento, porque habla de la quema de conventos de 1931. Los naranjos de la mezquita, 1933, Luna de plata, 1944, Luna de sangre, 1944, El camino invisible, perdón, Luna de plata, 1942, Luna de sangre, 1944, La jarra de azucenas, obra reciente, pues sí, casi como de 1948 o casi recién hecha. Bueno, no, así por dar una muestra de escritura, vamos a ver. La criada, obediente, buscó su chal y se marchó. O sea, ya vemos qué clases sociales. Polito respiró satisfecho. Ya estaba libre el campo. Cruzando entonces la antesala y abandonando el corredor, dio frente al conyugal dormitorio. Claro, a nosotros nos parece perfectamente ridícula esta adjetivación, al conyugal dormitorio, pero es, por supuesto, irónica, tiene mucho de Valera, tiene mucho de esta imitación de los clásicos del siglo XVII, de Cervantes, pero en lo que cae, más que en Góngora, incluso más que en la prosa de Góngora, en lo que cae es en la, para mí, peor prosa de Tirso de Molina, de Fray Gabriel Tellez, en Cigarrales de Toledo, que es una prosa alambicada, extraña, llena de giros sintácticos y léxicos incomprensibles. Pero bueno, a mí me parece mala, pero es mala para ser de Tirso de Molina. Bueno, incluso me parece, bueno, pero que es la mala prosa de Tirso de Molina, que ya es mucho decir. Desde luego, la mala prosa de Tirso de Molina es ya la quisieran. Yo creo que ya la quisiera la inmensa mayoría de nuestros escritores contemporáneos. Escribir
mal como Tirso de Molina escribe mal con respecto a aquellas producciones en las que escribe admirablemente bien. Entonces, ya lo digo, la prosa tiene mucho que ver con la prosa de Cigarrales de Toledo, esa prosa hiperalambicada de Tirso de Molina, incluso más que la de Góngora. El conyugal dormitorio. Se detuvo un momento, respiró varias veces con ansiedad, serenó su semblante y haciendo un gesto doloroso franqueó la entrada sin ruido. Carmen, en una mecedora, leía de espaldas a la luz, avanzó hasta ella quedamente y besóla en los labios. La esposa, claro, esto es lo que gustaba también en Palacio Valdés, un poco es algo picantuelo. La esposa, sorprendida, lanzó un pequeño grito, el libro cayó al suelo. Él, al ver su sorpresa, rompió a reír. «¿No me esperabas?» «No, hijo, es que no te he sentido entrar». «No te he sentido entrar» es desde luego un andalucismo, casi sí, muy de Málaga, desde luego. Aunque claro, luego el país, Andalucía, cree que todas las palabras del léxico español son invento de Málaga, ¿no? Pero es andalucismo sentir por oír. No te he sentido entrar. «No, hijo, es que no te he sentido entrar». Y al decir esto levantóse y echó los brazos hermosísimos al cuello de Polito. La boca sonriente y entornados los ojos, Carmen dejó rodar la cabeza entre los brazos de su esposo. Cayeron en la alfombra las ropas perfumadas de la beldad. Medio desnuda, rebullíase. Creo que vamos entendiendo el éxito atronador de González Anaya, porque hay escenas picantuelas y además es de derechas, o sea, perfecto. O sea, lo que el público quería. Medio desnuda, rebullíase con mimosos pudores en el regazo varonil. Leopoldo, atormentado, clavaba en la hembra sus miradas. Una tormenta de pasión sacudía todo el cordaje de sus nervios y sentía en las entrañas una sensación de vacío de dolorosa intensidad. El aire en su garganta roncaba en vivo soplo de abrasadora calidez. Menuda guarrada. Al fin, venciendo sus pasiones, barbotó sordamente. «¡Qué hermosa estás!» «¿Te gusto?», preguntó ella sonriendo en el orgasmo de su triunfo. Pues bien, claro, él no esperaba seguramente que se interpretara en el sentido médico, sino en el sentido literario, pero caramba. Ha dicho orgasmo, en el orgasmo de su triunfo. Pues bien, aquí me tienes, tuya soy, mía, ¿verdad? ¿De quién si no? Y claro, también nos lo preguntamos nosotros, ¿de quién si no, imbécil? ¿Qué sé yo que te diga? A veces me torturan unos terribles pensamientos. ¿Celos tenemos? ¡Qué gracioso! Yo sí que debiera sentirlos. Ya merecías que me enfadara ya, pero no me enfado. Soy generosa y te perdono. Y habrás de darme un beso porque te pueda perdonar. Y a mí, claro, esto, en fin, nos puede parecer malo, pero es estupendo en comparación con lo que hay ahora. Y en la columna enfrentada encontramos esto. «Espera, espera, reina mía, no te vistas aún», rogóle, o sea, en todo este tiempo está en pelota. «No te vistas aún», rogó Leopoldo aproximándose a la cómoda y hundiendo las manos febrilmente en la lujosa lencería. «Que quiero echar sobre tu cuerpo una tela de ensueño como el ropaje fresa de Salambó o la túnica flava de Crisis, algo que sea digno de tu hermosura. Ya sé que eso va a ser difícil, pero quién sabe, gloria mía, acaso encuentre lo que busco. A ver, esta camisa no me sirve, que es celeste, y lo celeste no me agrada porque es color de cielo de mar en calma, y los ojos de las rubias». Y de los ojos de las rubias. Tú tenías antes el cabello oscuro. Bueno, claro, aquí la referencia culturalista, Flaubert, la túnica flava, ese hipercultismo, la túnica flava de Crisis. Bien, creo que con esto nos hacemos una idea de lo que era González Anaya. Y como digo, ahora lo leen solo los malagueños y he encontrado ese artículo. Es un artículo de Tomás Salas, no da su segundo apellido, Tomás Salas, en Ficción, Historia e Ideología en las vestiduras recamadas de Salvador González Anaya. Es quizá el libro que más se lee, porque lo que interesa ahora es la guerra civil, la república, y claro, las vestiduras recamadas habla de esto, de la historia inmediata, y se lee por su valor histórico, más que por el literario, a pesar de que es una obra literaria. El que quisiera, aunque a veces, naturalmente, González Anaya
recurre a testimonios orales que no están en los historiadores, por supuesto, pero bueno, es una obra de ficción y esto hay que tenerlo siempre presente. El artículo se llama Ficción, Historia e Ideología en las vestiduras recamadas de Salvador González Anaya en, por supuesto, Analecta Malaquitana, en la revista de la Universidad de Málaga, Analecta Malaquitana, 34-2-2011, páginas 529-549. Vale. No voy a poder poner el enlace, porque si yo busco este artículo, bueno, voy a intentarlo otra vez, pero si yo busco, lo que voy a poner es la noticia, un breve resumen del artículo de Tomás Salas, donde da esta referencia, y luego ya buscándola, poniéndola en Google, viene el enlace al PDF, pero es que si se pincha se descarga y no existe como enlace, así que busquen el título del artículo y podrán descargarlo y leerlo como yo lo tengo delante de mí, y voy desde luego a citarlo porque es de lo poco que hay sobre González Anaya. Dice, esta obra se escribe en 1932. Bueno, no, hay una nota que viene antes de este texto. No, sí, viene ahora. Esta obra se escribe en 1932. Téngase en cuenta que González Anaya, nacido en 1879, no es estrictamente contemporáneo de Pereda y Galdós, sino de Azorín. Está diciendo que escribe en un estilo muy clásico, y por clásico se entiende galdosiano, pero él no es contemporáneo de Pereda y Galdós. Bueno, nace cuando Galdós está vivo, así que contemporáneo sí es. Bueno, sino de Azorín, Valle Inclán y Ortega. Y entonces hay una nota que dice aquí Tomás Salas, sobre la biografía del autor no hay mucha bibliografía, es que es lo que hay, dice Marañón, esa fama, perdurable memoria, perdurable popularidad, no, en absoluto, nadie escribe sobre González Anaya que no sea malagueño. Pueden verse los trabajos de Juan Cepas, o sea, su sobrino. O sea, tenemos un texto de su sobrino, Juan Cepas, dos anécdotas de González Anaya, ediciones El Guadalhorce, Málaga, 1967, y ni siquiera es una biografía, dos anécdotas, ya está, dos anécdotas de González Anaya. Y Salvador González Anaya, breve biografía apasionada de un académico, edición de Ángel, supongo, Cafarena, Cuadernos del Sur, 25, Málaga, 1973. De Concepción Palacín Palacios, Salvador González Anaya, retratista de su tiempo, en la isla de Arriarán, Revista Cultural y Científica, 17-2001, o sea, muy reciente también. Uso la referencia personal de literatura oral, también literatura oral, la referencia personal de Francisco Vaquero Luque, que trató a don Salvador y lo acompañó en 1950, cuando este pasó unos días en Cártama, alojado, por cierto, en la casa de su pariente, el rapsoda José González Marín, para documentarse sobre el terreno para una novela. Vaquero, que será una de las pocas personas que puedan hacer referencia directa al autor, me proporcionó generosamente unas notas manuscritas, este artículo es importante, donde resume un material que en parte usa en su libro sobre González Marín, Cártama Histórica, el Juglar y la Virgen Peregrina. Ya estamos con lo de la tierra de María Santísima que decía Gregorio Marañón. Gráfica San Pancracio, Málaga, 2010, que reproduzco. Bueno, hay una semblanza de Vaquero. Salvador González Anaya, 1879-1955, nació en Málaga. Bueno, mientras tanto, en el cuerpo del texto se alude a esta edad de plata que, como hemos visto, ha quedado más que negra para la generación inmediatamente anterior a la del 27. Esa plata ya está negra, ya está oxidada. Bueno, nació en la calle Niño Gómez número 13, de padre malagueño y madre cartameña. O sea, había ahí miscegenación, había ahí una mezcla internacional tremenda. El padre malagueño y la madre cartameña, o sea, algo muy loco, menuda mezcla de malagueño y cartameña. A los 15 años se le conoce como poeta a o sea, esto es que no puede ser más local. Ya bastante mérito tuvo González Anaya con ser universal por un tiempo. Yo no digo, es que no nos metemos en sus méritos literarios. Es la vida literaria lo que queda retratado con esto. Es lo extraño de la fama, lo voluble de la fama.
A los 15 años se le conoce como poeta a un estudiante de bachiller. Claro, es que estamos hablando de unas edades en las que es normal que luego se arrepintiera. Sus primeros libros de poesía son Cantos sin eco, 1899, y Medallones, 1900. Sobre estas fechas, una enfermedad parece que fue la causa que le hizo perder su pasión poética de primera juventud, o más bien parece que él mismo hizo una autocrítica personal de dichos libros poéticos. Y aquí cita al propio González Anaya, pero en testimonio oral de Vaquero, que lo califica de magnífica serie de ripios. En una ocasión, 1926, declaró que aspiraba a una poética, y esto es cita también, incorrecta, más suya, rebelde, que no se pareciera a la de nadie, y citaba como ejemplo al respecto a Rueda y a Rubén Darío. No obstante lo anterior, en 1930 publica Salvador González Anaya sus mejores versos. A partir de aquí inicia la senda de la narrativa, Rebelión en 1905, de la que hemos leído un fragmento y nos dice que obtuvo significativo éxito. Hombre, claro, si pasan 2 columnas y sigue la mujer en cueros, pues claro que, y encima es de derechas, pues tiene éxito. A partir de aquí inicia la senda de la narrativa. Rebelión sobre la que corrió el rumor que tenía un trasfondo o mensaje anarquista. Vale, eso se quedó en un rumor, desde luego. Autores coetáneos como Galdós, Blasco Ibáñez, Ortega Munilla y otros que, desde luego, Galdós, como para no conservar la fama, yo creo que hizo bastante, hizo más que nadie en el 19 para conservar la fama. Blasco Ibáñez la conserva y también conserva su casa, esa casa palaciega. El enterramiento es muy modesto, pero sí conserva su fama. Lo que no conserva son los lectores, nadie lo lee, volvemos a lo mismo. Si no es fuera de Valencia, que claro, el Estado sí que se acuerda de Blasco Ibáñez porque era republicano y le encargó a Luis García Berlanga aquella serie que, bueno, tenía sus cosas, estaba así, era berlanguiana, sí, era un tratamiento desde luego de Blasco Ibáñez berlanguiano, de Astracán y de Chafarrinón, un poco fallero y también erotómano, también erótico. Salía Blasco Ibáñez viendo cine porno, bueno, o sea, sí, muy berlanguiano. Bueno, pues Blasco Ibáñez y Ortega Munilla, pues no, Ortega Munilla la fama no la ha conservado. Y otros le envían parabienes y le alientan. De dicha novela, Unamuno, a esto nos interesaba, a ver qué, porque ya hemos visto en Gregorio Marañón, que metía Unamuno en la lista de coribantes y de gente entusiasmada con González Anaya, y no nos cuadra que Unamuno se entusiasme fácilmente, pero a veces sí. Bueno, pues Unamuno llegó a decir, y estas son las palabras de Unamuno: es un libro fuerte, franco, sentido, claro, ameno, pero su autor no tiene aún nombre en nuestra República de las Letras y vive lejos de la corte. Seguramente lo elogió por eso, porque por llevar la contraria. No lo conocen, pues yo lo cubro de flores. Ya si hubiera sido académico como acabó siendo, seguramente Unamuno no se habría interesado. Pero cuando Unamuno descubre ahí que algo es vigoroso y fresco, pues sí, por supuesto. Unamuno elogió a González Anaya. Juicio que secunda Benavente. Y esto son palabras de Benavente: no tiene más defecto que no ser del corrillo de superhombres de Madrid. Claro, murió en Málaga. Puede ser que se haya caído más por esto que por falta de méritos, porque ya hemos visto otros muchos del corrillo de Madrid que se han caído, y ahí no hay excusa de no, es que yo estaba en Málaga. El corrillo de superhombres de Madrid, que sigue existiendo, por supuesto, que ya con las nuevas tecnologías no es necesario vivir en Madrid, sino coger el AVE e ir frecuentemente, pero el corrillo de superhombres de Madrid, por supuesto que existe. A partir de esta edición de Rebelión, González Anaya está 10 años sin escribir, pese al triunfo que obtuvo este libro. Vamos, que no quería hacer dinero fácil, eso es muy loable. Fue Ortega Munilla, amigo suyo, quien le animó a escribir nuevamente, lo que hace a partir de 1915 Salvador González Anaya. Y esto es un poco oral, este sujeto, y da a la luz
una nueva obra que titula Sangre de Abel, que coincide con el nombramiento del autor como alcalde de Málaga, que ejerció durante año y medio. En 1921 publica Castillo de Irás y no volverás, al que en 1923 sigue Las brujas de la ilusión. En 1927, Nido de cigüeñas, a la que se une en 1929 La oración de la tarde, cuya temática se centra en Granada, siendo esta la que obtuvo el mayor número de ventas. Y tiene todo lo necesario para vender mucho, porque habla de una ciudad popular y va parándose, como en estaciones del Vía Crucis o estaciones turísticas, va parándose en cada lugar, y es un libro, desde luego, muy bien escrito, muy lleno de cosas interesantes, pero muy vendible, muy legible y muy manejable, incluso como guía turística. Antes de ir a una excursión a Granada, pues es un libro que funciona bien. O sea, claro, naturalmente que se vendió. En 1931 aparece Nido Real de Gavilanes, situada en ambiente de Baeza, y así en 1932 Las vestiduras... Bueno, esto ya lo sabemos porque lo he estado leyendo antes. Sí que me preocupan, claro, eso es, que esto se acaba en el 48, con La jarra de azucenas, pero luego escribió más. Sus últimas novelas publicadas en un solo tomo en 1952 fueron Tierra de señorío, con escenario en Ronda, y El llavero de Anica la Pimienta, centrada en la tierra de su madre y a petición de esta Cártama. Al final hizo su novela sobre Cártama, villa en la que pasó recorriendo sus campos, tajos, toponimia, etc. 10 días en el verano de 1950. Bueno, luego hay un interesante análisis de, bueno, dice lo que se estaba publicando en aquellos años, pues se estaban publicando cosas muy diversas, y unas han sobrevivido y estaban bien, y otras no, y unas eran muy modernas, pero al final nada, y otras, bueno, por ejemplo, como muy moderna, y no digo que al final nada, pero sí, se olvidó, pero era muy moderna, pero se olvidó, pero merece recordarse, Teoría del Zumbel, de 1931, de Harnés, por ejemplo. De 1932, El cólera azul, de Gómez de las Sernas, y al mismo tiempo Imán, de Ramón J. Sender, que es del 30, pues sí, ahí se publicaba de todo, y dentro de ese todo también existía la novela más clásica, más decimonónica, ni siquiera al estilo galdosiano, sino valeriano, que era la obra de González Anaya. Pero es que el ser hijo de su tiempo o estar con los tiempos no es un mérito. Yo diría que es todo lo contrario. Yo he visto a Fernando Castro criticar el Valle de los Caídos porque no coincide con la arquitectura que se hacía en su tiempo. No puede estar... ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Es que, pues, más mérito tendrá ser un monstruo, un dinosaurio completamente arcaico en un tiempo en el que todo el mundo estaba haciendo lo mismo, arquitectura funcionalista. Es que no coincide, no es ni un mérito ni un demérito, y tiende más bien a ser un mérito el no hacer lo que hace todo el mundo. Es que es arcaico. Está bien hecho, que es lo que importa. Luego ya veremos si obedece a su tiempo, si obedece a la dictadura de su tiempo o no, pero desde luego es que el teatro innovador de Azorín, eso era un desastre. ¿Quién va a ver una obra? ¿Quién representa hoy día una obra de teatro de Azorín? O de Benavente. ¿Cuántas obras de Benavente hay en cartel en Madrid? ¿Cuántas ha hecho el Centro Nacional de Teatro Clásico? Bueno, hay buenas selecciones, hay buenas selecciones de la prosa de González Anaya que nos dan idea de cómo funcionaba. Bueno, de entrada, lo de que renegó de la poesía, una nota. Por el testimonio de Francisco Vaquero Luque sabemos que González Anaya se arrepentía de su obra poética juvenil, que consideraba prescindible. Le comenta Vaquero que está leyendo Medallones, publicada en 1900, y González Anaya le contesta: vaya hombre, Medallones, nada hubiera perdido si no lo hubiera leído, la tengo en mi índice intelectual, o sea, la tiene en su Index Librorum Prohibitorum. Esto es del libro de Vaquero, que no va sobre González Anaya, pero bueno, en la página 694, es bastante extenso. Bueno, pues aquí nos da un ejemplo
de cómo funciona esa prosa, aunque estos circunloquios alambicados, y se refiere, dice, algunas veces este manierismo alcanza cierto rebuscamiento casi gongorino, y desde luego lo que elige es bastante gongorino. Un camarero mira lúbricamente a Amanda, la amante de Álvaro, y se fija en, y escoge este pasaje que sí es gongorino, los dos cálidos trozos que confundió Repullo con las mitades de cierta fruta que da fama a los campos benamejíes. Aunque estos circunloquios, sigue el crítico, estos circunloquios alambicados contrastan en la obra con fragmentos de un estilo seco, cortante y sobrio como el que muestra en la escena final de la obra. Alguna descripción por su audacia expresiva y su desgarro popular está cercana a la caricatura quevediana, o como me ha indicado personalmente, siempre tradición oral, como me ha indicado personalmente el profesor malagueño Francisco Chica, es decir, ni siquiera solo lo leen los malagueños, y además los malagueños ni siquiera se dignan a escribir lo que piensan sobre González Anaya, lo consiguen a la tradición oral. El profesor malagueño Francisco Chica al Valle Inclán de los esperpentos. Véanse estos ejemplos. Repullo, el castizo empleado de don Álvaro, describe al conde amante de Amanda como ese cañí magro y morcillo, con una nariz que parece un barco de vela y una nuez que es orgullo de los nogales. Ese orgullo de los nogales suena a poesía árabe. Ese orgullo de los nogales suena a poesía árabe. Uno de los estrafalarios compinches de Lorenzo Tudela, el doctor Acíbar, es presentado como flaco, cetrino, bigote gris, nariz ganchuda y con dos zapatones que son dos lanchas, que no es algo quevediano, algo que sea de la inventiva de González Anaya, porque es una metáfora común. Tienes dos zapatos, tienes dos pies que parecen lanchas. O sea, es popular, no es ingenioso, sino antropológico. Y un hongo con la mugre de 30 años. El gesto de un personaje es descrito así. Exordió el dueño de la chaqueta azul celeste, desrizándose la barbaza con reposado manutigio. Por cierto que, perfecto, desrizándose, mucha gente dice, se mesó la barba. No, se mesó la barba y se la arrancó a mechones, se la arrancó a tirones, que era algo que se hacía en situaciones de duelo, arrancarse el pelo. Eso es mesar la barba, como la mies, cortarla como la mies, o arrancarla como la miel. En todo caso, desrizar, eso sería. Pero no, hay gente que usa erróneamente se mesó la barba como se la acarició, ¿no? Eso sería se la arrancó. El gobernador militar que se acerca al lugar de los incendios es presentado de esta forma esperpéntica. El propio milite de faz enjuta se aproxima en funciones gobernadoras. Claro, todo esto no es pedante, es irónico y viene de Cervantes. Esta adjetivación viene de los momentos jocosos de Cervantes, que es el modelo, creo yo, al que aspiran todos los novelistas, aunque a veces cedan a la prosa de Quevedo, que está muy por encima de las posibilidades de cualquiera, desde luego, o a la prosa de Tirso de Molina. Bien, pues lo importante aquí es que esta obra de tema histórico se puede considerar continuación de los episodios nacionales de Galdós, también los equivalentes en el género de Valle Inclán, que podemos considerar que, claro, con la Corte de los Milagros, con la Guerra Carlista, no tiene una serie tan metódica que podamos llamar episodios, pero hace lo mismo que Galdós. Bueno, pues como Galdós estudia profundamente la historia y tiene una fuente principal. Es un periodista. Bueno, cito el artículo y aquí vienen todas las fuentes, pero aquí está Juan Escolar García, los memorables sucesos desarrollados en Málaga los días 11 y 12 de mayo de 1931. Un reportaje histórico, publicado en la tipografía del Conde, Málaga, 1931. Esta es el que quiera historia, que se vaya a este libro. Naturalmente, González Anaya aportará elementos orales y que no estén en este libro, pero el que quiera historia la tiene en Juan Escolar García, que es de donde bebe González Anaya. Pero, como muy bien nos muestra este artículo, la novela es una novela y es una ficción, y hay personajes que se inventan, otros que cambian, y hay un detalle aquí nos enumera los cambios,
con respecto a la historia documentada, lo que es diferente en la novela de González Anaya, y hay uno muy significativo. Va enumerando los hechos que cambian. Ataque al Palacio Episcopal y acoso y expulsión del obispo don Manuel González García. Bueno, pues hay un detalle importante, que es que